Hablábamos del tema de duelo y del tema de situaciones críticas, digamos en oncología, pero también en otras situaciones médicas difíciles, incluye escenarios de duelo. El duelo no es solamente la muerte, aunque es un término, por supuesto, paraguas, y aquí sería interesante que nos lo establecieras como las categorías. Porque también un duelo es una amputación, también un duelo es la pérdida de una función, y también un duelo para la familia, porque ampliabas la mirada y me parece muy interesante eso. Un duelo para la familia es, llega mi papá a un hospital en una condición buena y sale con una situación discapacitante o que requiere más apoyo y que ya no es, entre comillas, el mismo, pero también lo que ocurre con esa inmensa ventaja que tenemos ahora de tener enfermedades avanzadas y es la aparición, en algunos casos, de problemas neurodegenerativos. ¿Por dónde quisieras meterte en estos tres caminos a contarnos la elaboración del duelo con estos diagnósticos? Bueno, volvemos al asunto central y es, ¿por qué hablamos de duelo? Porque la persona o la familia está enfrentando cualquier situación de pérdida. Y así sea la comunicación de una condición de salud que es tratable, hablemos de cualquier condición tratable, pues implica un cambio para el paciente o para la familia. Tienes una condición de salud que tienes que atenderte, así sea tratable. Nadie recibe una noticia sobre salud que implique un tratamiento, así sea simplemente medicamentoso, de buena manera. Incluye riesgos con alguna frecuencia. Claro, y ahí está la clave de comunicar bien. Mira, parte del trabajo con que lidiamos en salud es buscar que las personas hagan eso que hemos llamado adherencia al tratamiento. Si yo hago una buena comunicación de la circunstancia, voy hasta allá. ¿Cuál es? No solo me quedo en el diagnóstico. Mira que cuando se empezó a hablar de comunicación de situaciones críticas o de dar malas noticias, simplemente se llegaba hasta el diagnóstico. Es que usted o su familiar tiene tal cosa. Y de ahí para allá, ¿qué venía? Sí. Cómo yo, paciente, cómo yo, familia, podía ayudar en ese proceso si no se me comunicaba, si no se me enseñaba cuál era el tratamiento y cuál era el pronóstico. Nos quedamos en el diagnóstico. Comunicar esas dos cosas y lo que viene enseguida es este tratamiento y ustedes pueden participar de esta manera en ese proceso, es darle dignidad al paciente y a la familia. Una buena comunicación implica incluirlos. Se hizo famoso el término conspiración del silencio, sí, okay, justamente por eso, porque mi mamá decía, el niño que llora y la mamá que lo pellizca, porque se juntaron las dos cosas, los médicos que no querían entablar esa tarea de comunicar situaciones críticas y la familia que a veces tampoco quería o saberlo o quería que se lo ocultaran al paciente o el paciente quería que se lo ocultaran a la familia y el médico se prestaba para eso. Violábamos un derecho, sí, ahora de los pacientes que se reconoce, que es que yo paciente tengo derecho a saber qué tengo y qué va a pasar conmigo, que mi familia también tiene derecho a saberlo. Obviamente una de las cosas que hay que auscultar, por eso no es dar malas noticias, sino comunicar. En esa comunicación, yo que estoy comunicando, voy auscultando qué tanto quiere saber y necesita saber el paciente para hacerse parte del proceso. Y fíjate que con eso le estoy dando un estatus de dignidad y aprovechando que estamos en el contexto ético, estamos devolviéndole el derecho a la autonomía, nos estamos quitando ese paternalismo de yo soy el que necesito saber con detalle qué es lo que tiene, porque yo soy el que voy a intervenir sobre usted o sobre la familia. Cuando piensas en el familiar, ¿cómo dirías que se puede apoyar a estas familias que entran en la conspiración del silencio para que sean conscientes de los dos aspectos, que incluye el derecho de su familiar a tener la información para tomar decisiones, pero luego a lo relevante que ocurre en algunas situaciones médicas críticas, tomar decisiones oportunas? El hecho de que tengamos a un paciente o una familia bien informada ayuda a que ese paciente o esa familia se involucre en su propio proceso de curación, si lo estamos tomando de esa manera. De nuevo, entendamos que un paciente o que una familia que no conoce cuál es el proceso, pues muy poco puede ayudar. Pongo un ejemplo.
durante algún tiempo en un hospital importante de Bogotá, yo estaba en una unidad de cuidados paliativos y se nos dio la oportunidad de hacer, y lo hacíamos más o menos por 45 minutos, una reunión con todos los familiares antes de que ingresaran a visitar a sus pacientes. Sí. En esos 45 minutos, la pregunta que yo le hacía a las familias es, ¿por qué existen visitas en los hospitales? Ok. Y entonces las personas se quedaban como inquietas de que yo les preguntara eso. Y yo les decía, la razón esencial por la que existen las visitas en los hospitales y particularmente las unidades de cuidados paliativos es porque ustedes son parte de la medicina de su familiar. De acuerdo a cómo ustedes hagan la visita, de acuerdo a cómo ustedes se comuniquen con él, van a ayudarle a él a su bienestar, a su estabilidad, a su mejor curación, a su mejor adherencia al tratamiento, no importa que ese tratamiento sea al final de la vida. Cuando ellos entendían eso, las visitas empezaron a ser absolutamente diferentes, menos ladrilludas, menos rígidas, más flexibles, más humanas. Y usábamos esas visitas para hablar de lo que hay que hablar. Bueno, introduces una cosa casi ahí en el fondo, que es la idea de diseñar procesos de atención y seguimiento de comunicación. Porque uno puede tener como la idea que la comunicación de malas noticias es un punto. Llegamos, te vamos a contar esto porque tienes que tomar una decisión acerca de una cirugía, de quimioterapia o no, de este procedimiento, o incluso de cuidados paliativos pensando en una perspectiva no curativa. Pero esta cosa mágica sabemos que no funciona, que hacen falta protocolos. ¿Hay algún estilo, algunas condiciones mínimas de estos protocolos hospitalarios? Sí, y lo primero es, atendiendo a lo que tú dices, voy a hacer un parangón. Mira que, de nuevo, la diferencia entre dar malas noticias y comunicarlas. Dar malas noticias, aquí ya la entregué, cumplí mi función. Equivale más o menos a la discusión que tenemos acerca del consentimiento informado. Aquí ya le dije y aquí ya firmó y se acabó el asunto. No, fíjate que comunicar situaciones críticas es un proceso, así como el consentimiento informado es un proceso. Yo lo renuevo, yo lo actualizo. Pues la comunicación en situaciones críticas es un proceso que va transcurriendo mientras estemos en contacto con el paciente o con la familia, y esa comunicación, insisto, incide en el éxito de cualquier intervención que hagamos y incide en la adherencia que el paciente y la familia pueden hacer para que nosotros, o se junten a nosotros como equipo para el mejor logro de los objetivos de la intervención que nos hemos trazado con el paciente. Fíjate que ahí introduces un argumento que me parece clave que afrontemos en el siguiente video, relacionado con lograr trabajar como equipos de salud. Aquí hay una historia muy larga. Médicos y psicólogos tendríamos que trabajar unidos más y tenemos esa posibilidad. Y ahí me encantaría que en ese siguiente video nos contaras con más detalle ese trabajo común.